Bienvenidos. Esto es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, el espacio donde aprenderás a dominar tus finanzas sin enredos ni complicaciones, de la mano de Mariano Cerda, tu coach financiero, y nuestra panelista Daniela Recabal, asesora financiera acreditada. Juntos te guiarán a través del mundo de las inversiones, la educación financiera y el emprendimiento. Prepárate para explorar consejos prácticos y la guía de especialistas en cada tema. Nuestro objetivo es convertir las finanzas en algo sencillo y entretenido para que tú puedas alcanzar tus metas financieras sin complicaciones. No importa si eres principiante o experto, este espacio es para todos. ¿Listos? ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. El programa en donde hablamos de educación financiera, inversiones y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones con conocimiento. Una buena inversión te puede dar buenos resultados y con esos resultados crear tu gran emprendimiento que a lo mejor siempre soñaste. Un buen emprendimiento que da buenos resultados, con una buena educación financiera lo puedes capitalizar realizando buenas inversiones. De eso se trata El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. En este momento estamos por iniciar el segundo capítulo de la nueva temporada y vamos a hablar principalmente de renta fija. Si bien en el episodio anterior hablamos sobre el mercado de valores, donde aprendimos a conocer en su definición el mercado de valores. Hablamos de la regulación del mercado, todas las aristas del mercado de valores, los actores, cómo influye esto en la economía de cada país, de cada región del mundo entero. Y bueno, aprendimos bastante sobre eso y lo pueden ver en nuestro canal para revisar lo que fue el capítulo anterior. Nuevamente quiero saludar a nuestra querida panelista Daniela Recabal, nuestra asesora financiera acreditada por la CAMB. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta nuevamente y expectante también de todo lo que se viene en adelante, que nuestros auditores y quienes nos están viendo puedan aprender a identificar los conceptos del mercado de valores. Hoy en este capítulo nos vamos con la renta fija. Así es, vamos a hablar con la renta fija y próximamente también vamos a hablar de la otra parte, la renta variable, pero hoy nos convoca la renta fija. Así que Daniela, yo creo que, vamos a partir hablando directamente sobre este tema de lo que es la renta fija, pero para eso también quiero dar una pequeña mención a modo introductor. La renta fija quizás para muchos es para perfiles o clientes inversionistas que son más conservadores, por así decirlo. Todo tiene que ir asociado a los temas de los perfiles de riesgo y distintas aristas que tienen que tener los inversionistas para tomar este tipo de inversiones que son la renta fija. Daniela, ¿te parece si seguimos con la dinámica de siempre? Me parece súper bien. Yo te voy haciendo preguntas. Dale. Y le vamos respondiendo a nuestros auditores, a quienes nos están escuchando y viendo. Daniela, partamos por la definición de renta fija y sus principales instrumentos. Así que, Daniela, cuéntanos cómo podemos definir la renta fija de manera sencilla y por qué se considera esencial para muchos inversionistas. La renta fija es un instrumento, cualquier instrumento que ofrece una rentabilidad, un porcentaje predecible, donde el inversionista sabe lo que va a recibir en un tiempo determinado. Eso en términos sencillos. Ya nos vamos a adentrar en cada uno de los detalles de la renta fija. Perfecto. ¿Y por qué es esencial para muchos inversionistas, que es parte del portafolio algo primordial? ¿Por qué es tan esencial esto? Es esencial porque trae equilibrio a los portafolios, ¿ya? Es decir,
hablábamos en el capítulo anterior de la persona que tiene una empresa, ¿cierto? Y entonces tiene que tomar el riesgo de que se vendan o no se vendan sus productos. Hablábamos de los calzados, ¿cierto? Exactamente. Pero cualquiera sea el producto. Y es ahí donde hay bastante volatilidad y riesgo, porque puede que le vaya mal, bien, que tenga el financiamiento, que no lo tenga, que tenga la demanda de su producto, que no la tenga. En cambio, la renta fija no va al riesgo del negocio. Ah, perfecto. Va a un porcentaje que se va a pagar dentro de un periodo determinado. Entonces eso trae equilibrio y como tú mencionabas anteriormente, si hay alguien de perfil conservador, le va a dar un poco más tranquilidad de invertir en renta fija. Perfecto. Se va a sentir más confiado en ese Más en su confiado, portafolio. más tranquilo, sabe lo que va a recibir. Ya. No está exento de riesgos, pero Para. sí es bastante más conservadora. Perfecto, Dani. Justamente mencionaste riesgo. Queremos saber, ¿es realmente la renta fija menos riesgosa que la renta variable o hay matices importantes que debemos conocer? Es realmente menos riesgosa, Mariano. Perfecto. Sí, esa es una premisa que se cumple, si efectivamente es menos riesgosa, por el ejemplo que yo ya les mencioné anteriormente. Sin embargo, la renta fija no está exenta de riesgos. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros recientemente estuvimos en una pandemia, mucha gente tenía bonos o inversiones a largo plazo en deuda. ¿ya? La deuda es la renta fija porque se comprometen a pagarme una tasa y a un plazo. Y luego las tasas, por factores que vamos a ir conversando también más adelante, empezaron a subir. Entonces, lo que a mí me pagaba antes, te voy a decir cualquier número, un 5% en un año, hoy día con una tasa más alta, estaban pagando por el mismo instrumento un 6%. Entonces, Perfecto. en las carteras eso se castiga, se desvaloriza y muchas veces eso conlleva una rentabilidad, en algunos casos incluso negativa, Por las variaciones de tasa. por las variaciones de tasa. Bueno, justamente esos temas como lo que son la tasa de interés, esto lo vamos a hablar en este capítulo un poco más adelante para que vayan entendiendo justamente cómo la variación de la tasa o la fijación de la tasa, quién la fija también, cómo eso interviene en el instrumento de renta fija. Eso es súper importante porque ahí es donde puede estar o no el riesgo de la renta fija. Daniela, hablemos de los principales instrumentos que componen la famosa renta fija que estamos exponiendo. Conocemos que están los bonos del gobierno, los bonos corporativos, depósitos a plazos, entre otros. Partamos por algo. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes de la renta fija? Que son los que acabo de mencionar obviamente, y cómo se diferencian entre sí. Mira, los instrumentos más comunes son los bonos, las letras hipotecarias, los pagarés bancarios, los pagarés de la tesorería. Ahora, bonos, por ejemplo, pueden ser bonos de gobiernos o bonos corporativos. Perfecto. Por lo tanto, quien emite el bono también hace la diferencia, ¿ya? Ahora, esos son los más comunes. Todas estas alternativas que te acabo de mencionar pagan de distinta manera la tasa asociada a esa emisión. O sea, ¿se diferencian en cómo pagan la tasa o también se difieren en quién los emite? ¿Cuáles son sus diferencias básicas? Mira, las diferencias básicas, lo que mencionaste finalmente es como fundamental, ¿ya? Porque es muy distinto que un país emita un bono, Claro. a una empresa de calzado que está recién comenzando emita un bono, Claro. o a una empresa corporativa, que en Chile tenemos varias empresas corporativas, emita un bono. Eso tiene que ver con el respaldo que da. Tiene que ver con el respaldo que da y con la capacidad que tiene luego de pagar esa tasa. Perfecto. Si yo soy inversionista, digo, voy a invertir en un bono corporativo, y es un bono corporativo a lo mejor relacionado con la minería en Chile, yo diría, sí, es más conservador que quizás algo que está relacionado con inteligencia artificial, que puede ser muy innovador, pero todavía no está bien estable, y en Chile no sabemos muchos próceres de la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. O un bono ya relacionado con el gobierno. Generalmente lo que está relacionado con el gobierno tiene bastante más capacidad de pagarse que algo de una empresa más chiquitita. Bueno, entonces a eso va la siguiente pregunta.
¿qué caracteriza a los bonos gubernamentales frente a los bonos corporativos? Y ojo, ¿en qué caso conviene uno u otro? Mira, los bonos que son emitidos por el gobierno tienen una tasa generalmente más baja que la que puede ofrecer un bono corporativo, ¿ya? Ok. ¿Por qué? Porque su capacidad de pagar es bastante más alta que la de una empresa y eso les permite a ellos no pagar tanto. Perdóname, ¿esa capacidad de pago es porque tienen un mayor respaldo, una mayor seguridad? Es porque tienen un mayor respaldo y también porque, claro, en este caso, en el caso de los bonos de gobierno, tienen mucha demanda también. Generalmente los portafolios de fondos mutuos incluyen dentro de sus carteras los bonos de gobierno para poder darle más estabilidad a uno u otro fondo. A eso también porque realmente está respaldando la economía detrás de cada país que lo emite. Exactamente, entonces los bonos de gobierno dicen ya, voy a emitir estos bonos, los van a tomar las AFP o los fondos mutuos en el caso de Chile o en otros países las otras estructuras de inversión y ellos dicen yo voy a pagar un 4% anual. Siempre está regulado por el organismo, ya lo conversábamos la vez anterior, como en el caso de Chile, el Banco Central. ¿Quién es el que fija la tasa? ¿Quién es el que fija la tasa? Perfecto. Sin embargo, una empresa, cuando va a emitir un bono, dice, bueno, yo no voy a pagar el 4% porque entre preferir mi empresa y preferir el gobierno, los inversionistas van a preferir el gobierno, así que yo les voy a pagar un poquito más. Ok. Ya siempre regulado por la tasa de política monetaria en Chile. Y en otros países ya lo vimos también. Así es. Acá en Chile estamos regulados por la CMF y quien fija la tasa de política monetaria es el Banco Central. En otros casos que también han escuchado, por ejemplo en Estados Unidos, está la SEC, que es la Security Exchange Commission, y ahí también, si no me equivoco, la TPM la fija la Fed, en el caso de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Sí. Bueno, esos son ejemplos. Todos los países tienen sus bancos centrales que fijan sus tasas de política monetaria y también las entidades reguladoras. Así que, bueno, ahí quedó más o menos claro lo que son las diferencias entre el bono gubernamental o el bono que emite el gobierno y los bonos corporativos, las diferencias entre uno y otro y ¿en qué caso conviene tomar un bono corporativo o tomar un bono gubernamental? Esto es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, tu espacio para aprender a invertir, ahorrar y emprender. Construye tus metas financieras y transforma tu futuro. Cuando tú quieres resguardar más tu portafolio, porque hay mucha volatilidad en el mercado, probablemente vas a preferir un bono de gobierno. Ok. Y si tú ves que se está potenciando el crecimiento de la empresa, que está un poco más flexible la tasa para impulsar el crecimiento de la economía, claro, un bono corporativo puede ser una muy buena apuesta, pero sí debemos tener claro que uno tiene mayor riesgo que otro, en este caso el corporativo. O sea, podemos hablar que dentro de la renta fija existen efectivamente distintos niveles de riesgo. Existen aunque distintos niveles de riesgo. hablemos de un supuesto cero riesgo. Así es. Ahora, no quiero dejar de mencionar un actor muy relevante y muy popular en el mercado, que es el depósito a plazo. Como concepto se llama pagaré bancario, que también es un instrumento de renta fija. Y digo que es muy popular porque es muy probable que en todas las familias alguien tenga un depósito a plazo en el banco. Un depósito a plazo que puede ir desde 500.000 pesos hasta el número que uno quiera. Perfecto. Y es ahí donde el banco es quien se compromete a pagar una tasa al inversionista. Perfecto. Esos son los depósitos a plazo. Esos son los depósitos a plazo o pagarés bancarios. Más popular el término es depósito a plazo. O sea, lo que mucha gente conoce es depósito a plazo, pero sí, se menciona también como, pagaré en bancario. La interna podemos hablar que se conoce como pagaré bancario. Perfecto. Esto es como lo más popular, el famoso depósito a plazo, que acá en Chile lo conocemos también como DAP, en otros países sí, o en el país donde nos estés escuchando y viendo, deben tener otra terminología, pero hablemos de depósito a plazo. ¿En qué situación son la mejor opción?
Los depósitos a plazo, muchas veces, por ejemplo, voy a remitirme nuevamente a la pandemia, que fue algo muy reciente que vivimos, comenzaron a subir las tasas, ¿ya? Dada la alta inflación que había, mucho dinero circulante, empezaron a subir las tasas también para poder regular la economía. En esa alza de tasa hubo depósitos a plazo que llegaron a pagar una tasa mensual del 1%. Wow. Porque sube la TPM y sube el rango al que el banco puede ir subiendo también, manteniendo su spread de ganancia, la tasa que entrega a los clientes en estos pagarés bancarios. Entonces, claro, en esos escenarios es muy atractivo invertir en un depósito a plazo. Mira, o sea, en escenarios de el riesgo llevó a elevar la tasa de interés, y una tasa de interés alta obviamente generaba una mayor expectativa a futuro para arriesgar nuestros fondos en renta fija. Y si te están pagando en un 1%, estamos hablando de un 12% al año. Sí, fue extraordinaria la tasa, la verdad es que sí. De hecho, si la comparamos con tasas en UF, estaba muy equiparado. Generalmente las rentabilidades en UF son un poco más atractivas porque yo protejo mi inversión en contra de la inflación. Pero hay momentos en que se hace muy atractivo invertir en depósito a plazo, pero no solo por contingencia, sino que también muchas veces yo quiero resguardar mi dinero. O sea, por estrategia. Por estrategia, claro. Yo digo, bueno, estoy arriesgando con mi negocio, estoy arriesgando en esta inversión que voy a hacer un poco de trading, por ejemplo, claro, y quiero resguardar este dinero porque lo tengo orientado a un objetivo específico de aquí a fin de año, el pie para una casa, o tiene como un fin más a corto plazo que necesito resguardar. Es ahí donde también, como estrategia, es muy bueno invertir en depósitos a plazo. Claro, porque ahí tienes un objetivo específico, medible, a un plazo determinado, y es un instrumento financiero bastante equilibrado y seguro. O sea, sabemos que a esa fecha voy a contar con una cantidad más el interés que me están ofreciendo y no voy a estar expuesto a la renta variable, como lo vamos a hablar más adelante, que ahí sí hay una volatilidad distinta y cambia. Y no sé realmente si en ese plazo voy a contar con más o con menos de mi capital invertido. Te interrumpo otra vez. Por favor. Tú, Mariano, has tenido dinero en tu cuenta corriente estancado, que tú dices, ya, este dinero no sé para qué lo voy a ocupar, y lo mantienes ahí 2 meses, 3 meses. Sí, y me he dado cuenta que es un graso error. Ahí también tú puedes invertir ese dinero en un depósito a plazo. Muchas veces tenemos saldos vistas, ya sea en una cuenta corriente, en un vale vista que lo tengo ahí, que me lo pagaron por A, B o C, o en una cuenta vista, o en estas cuentas electrónicas, y saldos que realmente van perdiendo su valor en la medida que pasan los días y que pasan los meses. Me ha tocado ver en el ejercicio de mi actividad como asesor de inversiones que gente muy cercana, que uno va conversando, tiene su dinero en sus cuentas corrientes. Aparte del riesgo de los fraudes electrónicos que ya conocemos, que se van mitigando cada vez más, no, ese dinero no está generando valor. Es como tener el dinero debajo del colchón. Exacto. Mira, interesante. Dani, avancemos. Vamos a caer directamente en lo que hemos estado mencionando y quizás muchos se preguntan, ¿qué es la tasa de interés? Entonces, queremos saber, Daniela, ¿cómo se determina la tasa de interés? ¿Qué factores inciden en la tasa de interés que paga un instrumento de renta fija? El factor determinante de la tasa de interés que pagan los distintos instrumentos que ya mencionábamos es la tasa de política monetaria. La TPM. ¿Esa es la que fija la tasa de interés? O sea, es como el... Ese es el parámetro. El parámetro. Que Perfecto. utilizan tanto los gobiernos y que utilizan también los bancos, las instituciones financieras, como también las empresas corporativas. Es como la tasa de la tasa. Es la tasa porque de la tasa. Es la tasa promedio, en el fondo, es la que establece el Banco Central, sí, y de ahí para arriba y para abajo, ¿o no? Sí, así es. Perfecto. De hecho, esa tasa define lo que la institución puede pagar o quiere pagar a sus clientes, como también lo que, en el caso de los bancos, lo que puede prestar a sus clientes. De ahí hacia arriba presta y de aquí hacia abajo paga. Mira, perfecto. Dani, ¿cómo influye entonces la política monetaria
y la calificación de riesgo en las tasas que se ofrecen al inversionista? Mira, la política monetaria influye en las tasas que se ofrece al inversionista de partida porque el Banco Central, al definir la tasa, está revisando constantemente cómo está la inflación. ¿Ya? Cómo está la inflación y eso va a provocar que si la tasa aumenta, entonces van a aumentar también las posibilidades de ganar en un instrumento de renta fija para mí como inversionista. Y si esta tasa disminuye, también entonces va a disminuir mi rentabilidad. Muchas veces eso generalmente está relacionado con la inflación y el Banco Central se preocupa de regular la inflación a través de la tasa de política monetaria. Perfecto. Vamos quedando cada vez más claro en cómo va funcionando este tema de la renta fija. Ahora, hablamos de los factores, hablamos de cómo influye la política monetaria. Ahora, ¿qué factores inciden justamente en la política monetaria? Mira, por ejemplo, los factores para las empresas es el nivel de riesgo que pueda tener una empresa al emitir un activo, un bono, ¿cierto? Si es que tiene un alto riesgo, eso también va a influir en la tasa, y si tiene un bajo riesgo, también va a influir en la tasa. Cuando es bajo el riesgo, generalmente paga menos. Si hay un alto riesgo en la inversión de esa empresa, entonces la emisión de ese bono va a pagar más. ¿Y hay alguna tasa libre de riesgo? No hay ninguna tasa libre de riesgo. No hay. ¿A qué te refieres con eso? A ver, abordarla es como abordar la idea de una tasa libre de riesgo. O sea que yo invierto, ¿no es cierto? Está la TPM establecida. Sí. Y hay algo que me puedan ofrecer, o sea, una tasa, porque te tienen que ofrecer una tasa. Estamos hablando de renta fija. Así es. Que sea libre de riesgo. ¿Te lo pueden garantizar de cierta manera? Nadie te puede garantizar nada. De hecho, cada vez que, no sé si ustedes han escuchado de repente algún comercial en la radio o en la misma televisión de instituciones financieras, dice, infórmese sobre los riesgos y la garantía, rapidito. Es que lo dicen rapidito, exactamente. Dice, infórmese sobre los límites de garantías estatales. Hay límites de garantías, ¿ya? El Estado tiene cómo garantizar los pagarés bancarios o depósitos a plazo. Perfecto. O los saldos vista que hay en las cuentas corrientes, pero los montos son mínimos, Mariano. Entonces, yo puedo tener un dinero X, pero al final, si es que hay algún déficit económico que nos lleve, por ejemplo, a un corralito... O que quiebre el banco. Entonces, claro, si efectivamente la tasa se compromete a pagarme un número, un porcentaje a un tiempo determinado, sin embargo, están los riesgos detrás de quien está emitiendo eso. Perfecto, mira, como ejemplo, vámonos al caso cuando fue la subprime. En el 2008, cuando quebró, si no me equivoco, Lehman Brothers en Estados Unidos. Un banco tremendo. Era tremendo ese banco. ¿Y qué pasó? La situación de la subprime, el tema inmobiliario, todo eso, llevó a este banco a la quiebra, nadie se lo esperaba. ¿Qué pasó con toda la gente, por ejemplo, que tenía su dinero guardado en el banco, invertido? ¿Cómo funcionó ahí una garantía bancaria? No, ahí no hubo nada que los pudiera garantizar, porque además que hubo un poco de... no sé si será engaño la palabra, pero las carteras decían, mira, estos bonos que yo te estoy ofreciendo, te los estoy ofreciendo a esta tasa, que no es tan alta, porque son bonos de una espectacular calificación, ¿ya? Perfecto. Y son bonos de distintas compañías inmobiliarias, están relacionados con el tema de la subprime, pero sin embargo eran bonos subprime, eran bonos de baja calificación. Estaban deteriorados. Entonces, claro, cuando esto se descubrió, los clientes empezaron a rescatar y eso provocó la debacle. La verdad es que siempre hay riesgo en el mercado financiero, Mariano. Uno puede estar muy atento a las variables y por eso es que es muy bueno diversificar, y ahí me tomo de la pregunta que hacías anteriormente. ¿Qué tan importante es la renta fija? Creo que siempre hay que ser equilibrado. Y hay que medir muy bien los plazos que tengo para invertir, los objetivos que tengo para invertir y así poder entregar o tener una estrategia que sea eficiente en el tiempo. Perfecto, Dani. Ya estamos próximos a hacer un pequeño break en este capítulo, entonces, pero quiero terminar con una breve pregunta. ¿Cómo se ve afectado el precio de un bono cuando sube
o baja la tasa de interés? Sencillo, es inversamente proporcional. Proporcional, ok. Sí. Y eso obviamente se da porque, por ejemplo, cuando sube la tasa de interés y el bono está a X tasa, mi bono se va desvalorizando. Ok. Si yo tengo un bono que está pagando, ojo, este bono paga el 5% de ticket anual y la tasa sube, sí, pero ahora se emite otro bono que paga el 6%, mi bono pierde valor. Pero si mi bono que está al 5% se da en un escenario en que la tasa baja, el bono siguiente va a pagar un 4%, por lo tanto mi bono aumenta su valor. Es un bono que paga mucho más. Muy interesante esto, porque es lo que estábamos planteando durante toda esta primera parte del capítulo, de que nada está exento de riesgo. Porque aquí justamente estamos hablando que las tasas tienen una ponderación importantísima en esto, porque te puede hacer que tu depósito a plazo o el bono que hayas adquirido suba o baja en base a esas variaciones. Daniela, en unos momentos regresamos con la segunda parte de este segundo capítulo de nuestra nueva temporada de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. En breve regresamos con más de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. No te pierdas las claves para tu éxito financiero. Estás en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Una ventana hacia la libertad económica. Aprende sobre inversiones y emprendimiento. Hola, soy Mariano Cerda, tu coach financiero, y quiero invitarte a dar el gran paso hacia tu libertad financiera y desarrollo personal con mi podcast El Inversor Serial. En mi versión Finanzas con Inteligencia te llevo a descubrir los secretos detrás de las inversiones, la educación financiera y el emprendimiento. Con panelistas acreditados e invitados expertos, y en base a mi experiencia profesional como ingeniero comercial, trader profesional y coach financiero, derribaremos los mitos que rodean al mundo de las finanzas y construiremos una base sólida para tu futuro financiero. Por otro lado, en mi versión Late me uno a emprendedores, coaches, inversores y líderes de distintas áreas para conversar sobre educación financiera, emprendimiento y desarrollo personal. Aquí conocerás historias de resiliencia, disciplina y aprendizaje continuo que te inspirarán a tomar acción, trazar tus propias metas y lanzarte a conquistar tus sueños. ¿Por qué quedarte con la teoría si puedes vivir la práctica? En El Inversor Serial encontrarás educación, estrategias, motivación y ejemplos reales para impulsar tu crecimiento financiero y mentalidad de emprendedor. No esperes más, únete a esta comunidad que busca romper límites, aprender continuamente y transformar ideas en resultados. El Inversor Serial te está esperando para que juntos logremos la libertad financiera que mereces. Te espero en cada capítulo. Los martes, motívate con historias reales de empresarios, comerciantes y emprendedores y personas. Los martes a las 16 horas, agenda una hora para aprender y tener herramientas para crecer. El Cowork con Rafael Manso, el programa donde impulsamos tu éxito, en vivo y full motivación por la 103.5 FM, UCB Radio. El Cowork es una presentación de Chuck E. Cheese, Viña del Mar, Psicoarte.cl y Transforma Consultores. Sumergirme en el mar es mi pasión. Nado entre sus olas y fluyo con su fuerza. Cada vez que me adentro, estoy lista para enfrentar cualquier desafío y superarlo. En los mercados financieros, ocurre algo similar. En estos entornos cambiantes, la capacidad de adaptarse, la preparación y el conocimiento marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y con una estrategia sólida y una gestión inteligente del riesgo, podemos alcanzar nuestras metas. Descubre cómo RegVal puede ayudarte a navegar los mercados financieros con confianza. Ya estamos de regreso en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Prepárate para más conocimientos y herramientas para lograr tus metas financieras. Estamos de vuelta en este segundo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Durante la primera parte estábamos hablando sobre la renta fija, principalmente sobre sus instrumentos y si están libres de riesgo o no.
Hablamos sobre los depósitos a plazos, que son los más comunes, conocidos internamente como los Depósitos a plazo, pagaré bancario. pagaré bancario, que se conoce más internamente en la banca, pero para el común de las personas son los famosos depósitos a plazo. Hablamos también de la diferencia entre un bono gubernamental, que es respaldado por un gobierno, y por el bono corporativo, que son los empresariales. En este segundo bloque vamos a hablar más específicamente de comparaciones entre distintos bonos y vamos a hablar sobre estrategias para un portafolio balanceado y algunos casos prácticos. Así que, Dani, vamos a continuar nuevamente con la misma dinámica y vamos a empezar a hablar sobre análisis de plazos, emisores y calificaciones. Esto quizás para muchos de ustedes es un mundo nuevo, porque muchas veces hemos escuchado sobre depósitos a plazo, que fue lo que ya cubrimos en la primera parte, y ahora vamos a profundizar más sobre los bonos, que muchos dicen, he escuchado bono aquí, bono allá. Bueno, ahora lo vamos a especificar un poquito más. Daniela, ¿cómo comparamos bonos a corto versus largo plazo? ¿En qué escenario conviene más uno y en qué escenario conviene más otro? Mira, los bonos de corto plazo ya lo deducirán, ¿cierto?, de que vencen en un tiempo más próximo que los bonos de largo plazo. ¿Cuánto ¿ya? plazo más o menos? Puede ser. Generalmente los bonos, por ejemplo, que emite el gobierno, los emite a 5 años, a 10 años. ¿Ya? Que podemos ver distintos tipos de bonos dependiendo de la necesidad del emisor. Okay. ¿Ya? Una empresa puede emitir un bono a 1 año dependiendo también de lo que requiere para financiar su negocio. ¿Ya? Lo que yo he visto generalmente, ahí es un poco más flexible. ¿Ya? Puede ser 3 años, 5 años, bueno. Y conocemos también los depósitos a plazo, que es un pagaré, que eso puede ser a 30 días, incluso por las páginas de los bancos uno puede tomar depósitos a plazo a 5 días. Sí, eso he visto incluso, sí. Y justamente me voy a colgar de lo que mencionamos en la parte anterior de este capítulo, que tú me preguntabas si yo tenía en mi cuenta bancaria de ahorro, cuenta corriente, cuenta vista, chequera electrónica, hay muchos tipos de cuentas, si yo mantenía dinero ahí, y efectivamente muchas veces uno lo tiene ahí. Y hoy en día, estas herramientas de los depósitos a plazo en distintas plataformas, y no solamente acá en Chile, en cualquier país de donde nos estén viendo y escuchando, existe esta posibilidad de que uno puede contratar en línea un DAP por 5 días. O sea, yo tengo una cantidad de dinero ahora específica y digo, ok, no lo voy a utilizar por lo menos en una semana. O de repente lo que uno dice, no, esto lo guardo como fondo de emergencia. Exacto. Y uno lo guarda en un depósito a plazo y lo pone a 7 días. Aunque sume muy poco, ese muy poco es algo que ustedes no tenían en la cuenta, o que yo no tenía en la cuenta, o que tú no tenías en la cuenta. Entonces, siempre el concepto de hacer crecer nuestro dinero, y estas herramientas son para eso, por lo menos para protegernos de la famosa inflación. ¿Ya? Nos salió al unísono. Así que es súper importante. Ahora, volvamos al tema de los bonos, y que también tiene que ver aquí los depósitos a plazo. ¿En qué escenarios conviene más un bono a corto plazo o un bono a largo plazo? Bueno, ya diferenciamos el plazo, obviamente, que se deduce. Los bonos de corto plazo tienen menos riesgo, Mariano. Menos riesgo, ya, porque okay. Están más próximos a vencer y están menos sujetos a las volatilidades que se puedan ir dando a lo largo del plazo, que sí le toca esperar al bono más largo, ¿ya? Por lo tanto, también están más sujetos, o menos sujetos, perdón, al riesgo de la inflación. El caso de los bonos más cortos o de las emisiones de instrumentos de deuda más cortas que las de largo plazo. Por lo tanto, también, y esto es como concepto, yo creo que todos podríamos más o menos entender esto o tener ya internalizado esto, que a mayor riesgo, ¿cierto? Porque hay más riesgo en el plazo, también puedo obtener mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad, claro. Por lo tanto, un bono de corto plazo me va a entregar un riesgo más acotado, pero también me va a entregar una rentabilidad menor. Claro. ¿Ya? Está directamente relacionado con eso. El bono de corto plazo no tiene tanta exposición a la inflación, no tiene tanta exposición al riesgo de las variaciones de la tasa en el tiempo, pero también me va a entregar menor rentabilidad. De la misma manera, el bono más a largo plazo promete una rentabilidad mejor. Claro. Una rentabilidad mejor, pero estamos expuestos más tiempo que puedan pasar cosas.
guerras comerciales, cualquier tipo, hasta los famosos cisnes negros que pueden pasar de repente y eso te puede ver afectado a largo plazo. Por eso que respondiendo a la pregunta que me hacía, ¿en qué conviene o en qué minuto, en qué circunstancia de mi estrategia de inversión conviene más un bono que otro? De nuevo, tiene que ver mucho con mi perfil de riesgo, tiene que ver mucho con mis objetivos de inversión, cuánto estoy dispuesto a esperar que esa inversión me entregue un rendimiento. Es muy importante lo que dice Daniela, porque tenemos que tener muy claro nuestro horizonte de inversión y todo eso se define en nuestro perfil de inversionista, donde medimos nuestra tolerancia al riesgo. Y eso lo pueden hacer entrando a las páginas de, en este caso en Chile, de la CMF, donde puedes evaluar tu perfil de riesgo. Incluso en cualquier institución financiera te tienen que hacer el perfil de inversionista. ¿Ya? No puedes y no pueden ofrecerte una inversión sin conocer tu perfil de inversionista, porque al no conocer tu riesgo, no conocen tu horizonte de inversión. Y en base a ese horizonte de inversión, podemos ver si conviene invertir en un bono a corto plazo o en un bono a largo plazo, especificando netamente sobre bonos. Así es, tal cual tú lo has dicho. No lo pudiste decir mejor. Muy bien. Dani, ¿cuál es la diferencia principal entre bonos gubernamentales y bonos corporativos de alta o baja calificación? O primero, definamos qué es una alta calificación y una baja calificación. Mira, una alta calificación es la capacidad de pago que tiene el emisor. Y por lo tanto, directamente relacionado con su capacidad de pago, va a tener una buena calificación. Hay distintas empresas que se dedican a calificar, ¿cierto? Y a dar un índice de calificación, pero nos vamos a remitir a los conceptos principalmente. Entonces, de la misma manera, una empresa o un gobierno que tiene menos capacidad de pago tiene una menor calificación. Y esto afecta tanto a empresas como a países. Wow. Hay países que tienen una mejor calificación porque tienen la capacidad de responder frente al compromiso de ese bono emitido. Oye, disculpa, esa capacidad de responder tiene que ver también lo que como país, como economía, de algún lado tenemos que hacer algo valer, ¿no es cierto? Por ejemplo, me imagino que Chile nos da mucho peso a lo mejor el cobre. Claro, ¿no? sí, así es. En otros países otro mineral o no sé, el tipo de producción. Eso tiene que ver que el país se puede respaldar netamente en su capacidad, me imagino, productiva que puede responder. Algo con lo que pueda valer. Estás en El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, una ventana hacia la libertad económica. Aprende sobre inversiones y emprendimiento e impulsa tu progreso financiero. El hecho de que un país tenga recursos importantes, ya sea por commodities u otro recurso, no necesariamente va a ir de la mano con una buena calificación de país. Ya, perfecto. Siempre es importante que estemos viendo. Ya conocemos países que tienen excelentes recursos, pero que han tenido malos gobiernos. O quizás más que malos gobiernos, malas administraciones, ineficiencia en la administración de estos recursos. Claro, porque en el fondo un país, tenemos que asociarlo de cierta manera, que es como una empresa, se tiene que administrar y esa calidad de administración es la que se va a transmitir a la seguridad que puede tener o no un país para responder frente a los bonos que emite. Efectivamente, y a veces han caído en mucha deuda también. Tratan de responder rápidamente a distintos requerimientos liderados por una mala administración y se endeudan y se sobreendeudan. Entonces, si tú ves un país que está muy endeudado, ¿vas a confiar en que te van a emitir un bono que va a pagar? Ahí es la capacidad de pagar, es lo que finalmente va a determinar tu calificación, ya sea que seas un país o que seas una empresa. Perfecto, y ojo con lo que dice Daniela, porque ahí hay algo muy importante, la capacidad de pagar. Y por eso hice la pregunta anterior. Por ejemplo, claro, Chile tiene cobre, otros países tienen otros minerales, algún país tiene una capacidad productiva tremenda, pero eso realmente garantiza o no que podamos responder o no. Y ahí viene la respuesta que, claro, tiene que ser una economía o un país bien administrado. Si hay una buena capacidad de administración, va a haber una confianza en el mercado y la emisión del bono de ese gobierno
va a estar de cierta manera más respaldado porque sí, tiene capacidad de pago. Y como dice Daniela recién, justamente esa capacidad de pago tiene que tener relación no solo con lo que yo tengo, tiene que tener relación con la administración, justamente, y de esa manera me van a calificar si el bono es bueno o con una baja calificación. En el fondo, que yo voy a escoger un bono que tenga mejor capacidad de pagarme que un bono que no tenga tanta capacidad de pago. Tanta capacidad de pago. Entonces, finalmente, si el gobierno que emitió el bono está bien administrado y tiene o no la capacidad de pago, también Daniela dijo la deuda. Pueden estar muy endeudados. Y ojo, un país muy endeudado efectivamente no tiene relación si yo tengo tanta materia prima o tantos commodities para ofrecer al mercado o tanto respaldo, por ejemplo, Chile con el cobre, si en realidad tengo una deuda tremenda. Bueno, hemos visto que en la historia muchas veces cuando disminuye mucho la capacidad de pago de un país, dicen, uy, necesitamos dinero de alguna parte. Y entonces se van a los saldos vistas que están en la cuenta corriente, ese dinero que tú tienes en la cuenta, Mariano. Y entonces el gobierno dice, lamentablemente aquí estamos con problemas económicos y ustedes como ciudadanos van a colaborar. Vamos agarrando de donde pueda. Y ahí suceden o han ocurrido los corralitos. Exacto. En países tremendamente ricos en recursos. Entonces, de ahí hay un ejemplo práctico de que no necesariamente tengo una buena calificación por tener buenos recursos. Si yo lo traigo a la economía de la familia, de quien está escuchando, de quien está viendo, también tengo que ser muy estratégica y muy inteligente en administrar mis recursos familiares, ya sean mis recursos personales, nuestros recursos como familia, porque eso puede desencadenar que luego yo no tenga la capacidad de pagar mis compromisos. Efectivamente, así que todo va de la mano de una buena administración. Eso es lo que nos puede garantizar buenos resultados. Y con eso vamos a respaldar cualquier tipo de inversión, por ejemplo, en este tema de los bonos. Daniela, ¿qué implican los conceptos grado de inversión versus bonos basura o high yield? Mira, los grados de inversión se refiere a los bonos que tienen una buena capacidad de pago, ¿ya? Okay. Es decir, que tienen un bajo riesgo al momento en que estos se emiten. Una empresa corporativa conocida en Chile probablemente va a emitir un bono que tiene una buena capacidad de pago porque tienen una producción ya contabilizada, el mercado estudiado, contratos para un año para su producción y eso obviamente les garantiza. Sin embargo, hay bonos basuras que se les llama o bonos high yield de empresas que no necesariamente tienen una buena capacidad de pago. Eso no quiere decir, ojo, que no vayan a pagar, o que no vayan a, pero sí, como necesitan el financiamiento, esta empresa más consolidada, más grande, ya lo tiene, per se conoce que le va bien, una marca conocida, versus esta startup que está recién partiendo, ¿cierto? Y la verdad es que no sabemos mucho de su historia. Puede tener un proyecto espectacular que le vaya súper bien, pero no creemos tanto en esta empresa. Porque ¿sí? no hay estadística que respalde en realidad si es bueno o no el negocio. Exactamente. Y ahora, si a eso le sumamos que la empresa está muy endeudada para poder comenzar, claro, su capacidad de pago disminuye. Entonces se vuelve una empresa high yield o los bonos que puede emitir son bonos high yield. Perfecto. O bonos basura. O bonos basura. Ahora, ojo, porque en Chile tenemos empresas que están emergiendo, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos, no sé, a una economía desarrollada como Estados Unidos, probablemente los bonos high yield de Estados Unidos se parecen mucho a bonos corporativos de Chile. Exactamente. Bueno, ahí a la escala de la economía de cada uno. Exacto. Pero bueno, vámonos ahora a consejos sobre portafolios. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el desarrollo de un portafolio balanceado de renta fija. Daniela, vamos a hablar de estrategias y recomendaciones prácticas. Así que Dani, ¿cómo se arma un portafolio balanceado de renta fija para alguien con perfil, obviamente, conservador? Un portafolio balanceado se arma en base primero al perfil de riesgo, el perfil del inversionista. En este caso, conservador. Bueno, claro. Donde obviamente vamos a ponderar, me imagino, más a menor riesgo y eso tendría que ser renta fija. Ya, sí, estamos claros. Teníamos ese concepto como base, ¿ya? Lo otro es diversificar en plazos,
Ok. diversificar en emisores, apliquemos el conocimiento, ¿cierto? De Pero este todo esto capítulo. en renta fija. Todo Solo esto renta en fija. Perfecto. fija. Es decir, puede ser un bono corporativo, ¿cierto? Yo quiero apostar a darle un poco más, a apostar un poco más de rentabilidad de mi portafolio. Entonces voy a optar por fondos que invierten en bonos corporativos a 3 años, 5 años, ¿ya? Algo que me pueda dar un poco más de riesgo, ¿cierto? En mi portafolio. O 10 años, ¿ya? Podemos optar a distintas alternativas como para darle mayor valor a la renta fija. Y también tener bonos de gobierno, ¿ya? Dentro de mi portafolio, incluso depósitos a plazo. ¿Ya? Depende mucho también de los objetivos, cómo yo voy a armar mi portafolio de renta fija. Por ejemplo, pasa mucho que las empresas, yo te preguntaba recién, ¿tú tienes dinero en tu cuenta corriente claro, que no lo mueves? Pasa mucho que las empresas tienen también a veces saldos vistas impresionantes. Y yo te digo, de repente he visto saldos vistas de 1.000 millones, 2.000 millones. Y claro, como dicen, este dinero lo vamos a ocupar dentro de 20 días, ahí lo mantienen estancado. En la caja ahí como... Esta es la plata de la caja. Sin embargo, los ejecutivos de inversión de los bancos, cuando están atentos a estas cajas, estos saldos vistas, les ofrecen a los clientes los fondos money market. Un money market es como un... Lo que pasa es que por definición los fondos money market en todo el mundo, la emisión de los pagarés bancarios que están dentro de esos money market o pagarés bancarios o depósito a plazo, como promedio no exceden los 90 días. Okay. Por lo tanto, el plazo es bastante bajo, acotado. El riesgo es bastante bajo y generalmente rentan positivo. Entonces, yo voy a construir mi portafolio de renta fija bajo un perfil conservador, considerando plazos, considerando niveles de riesgo y cuál es el objetivo también de esa inversión. Perfecto. ¿Vieron? Hoy día estamos aprendiendo justamente a no dejemos el dinero fijo ahí en la caja o en la cuenta bancaria. Obviamente están estas herramientas para tener una inversión, aunque sea en el corto plazo, y de renta fija, que tiene ciertas garantías de seguridad para rentar en poco tiempo. Entonces, ahí estamos hablando de cómo construir un portafolio balanceado que tiene que ver con plazo, con riesgo, y con eso están las opciones de siempre tener nuestro dinero invertido en renta fija, lo más seguro posible, y en plazos que el perfil del cliente o del inversionista amerite frente a la oferta. Así que bueno, Daniela, cuéntanos un poco, ¿has escuchado el famoso término, el bono bond ladder? ¿Te suena? ¿Lo has escuchado? Mira, ese ¿Y por qué? Porque yo lo he escuchado y lo recomiendan. ¿Por qué lo recomiendan? Es la escalera de bonos, ¿ya? Esa es una estrategia de inversión que consiste en comprar bonos con fechas de vencimiento escalonada. De esa manera tú vas diversificando, que es un poco lo que yo te mencionaba anteriormente. Perfecto. Tú tienes a un plazo, a otro plazo, y haces tú de alguna manera tú vas diversificando dentro de la misma renta fija. Siempre hablamos que diversificamos entre renta fija, comprar un depósito a plazo, tener una acción, ¿cierto? Entre renta fija y renta variable. Pero aquí estamos balanceando un portafolio que es exclusivamente de renta fija, y la escalera de bonos, ¿cierto?, nos permite tener distintos plazos, por lo tanto tener distintos riesgos, ¿ya? Distintas protecciones en contra de la inflación, y eso me va a permitir, esta diversificación me va a permitir proteger aún más el rendimiento de mi portafolio. Perfecto, o sea, vamos escalonando los bonos, uno que venza, no sé, a 3 años, a 5 años, a 10 años, voy haciendo las tomas de ganancias respectivas, y obviamente en la suma del resultado voy a ver si efectivamente la estrategia debiera haber salido favorable, porque voy ponderando el riesgo que me puede dar entre comillas, el riesgo del bono a largo plazo, con el de mediano plazo y el corto plazo. Aquí se aplica el concepto de la diversificación. Perfecto, muy bien. Dani, ¿cómo influye la famosa inflación que hemos escuchado tantas veces en la elección de los bonos? ¿Y qué opciones hay para protegerse frente a eso? A ver, la inflación influye directamente en la elección del bono que yo vaya a tomar, pero vuelvo y repito, al final, a menor plazo del bono, la inflación va a afectar menos mi bono, ¿ya?
o mi inversión en depósito a plazo, ¿cierto? Para el que invierte en depósito a plazo. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener una rentabilidad más próxima. Por lo tanto, no voy a estar tan sujeto a que haya mucha volatilidad respecto de la inflación, ¿ya? Y aquí hay dos conceptos. Uno que es la rentabilidad real y la rentabilidad nominal. Ok. La rentabilidad nominal está relacionada directamente con la tasa. Es decir, si yo tengo un instrumento 10, ¿cierto? Que me va a pagar un 1%, ya esos 10 me van a dar 10,1, ¿cierto? Uh-huh. Si yo a eso le aplico la inflación y la inflación aumentó, entonces va a disminuir el rendimiento de mi bono o de mi instrumento. Si la inflación disminuyó, entonces se va a valorizar mi instrumento. Incide directamente en cómo funcionan las tasas, la inflación, y esa es la rentabilidad real. La real es la que ya tengo incorporada la inflación a mi instrumento. Perfecto, Daniela. Consulta. Aquí va un caso más práctico dentro de tu experiencia como asesora financiera acreditada por la CAMB. ¿Tienes algún ejemplo típico de algún, no sé, un inversor que necesita ingresos fijos en el corto plazo? Llega un cliente acá y dice, necesito ingresos fijos en el corto plazo. Ya, no, o sea, con esa pregunta, Mariano, estaríamos hablando una hora porque es demasiado básico. Necesitamos indagar un poquitito más. Ya no puedo yo, si alguien viene para acá, ¿sabe? Necesito ingresos fijos en el corto plazo. Claro, efectivamente yo puedo orientar a que realmente fijo ya inmediatamente es renta fija. Pero en el corto plazo, ¿a qué te refieres con corto plazo? Es que esa es la pregunta y por eso yo te decía, y fíjense cómo te responde una persona que está acreditada, en la forma como toma a un cliente, ¿no es cierto? Puede llegar alguien con algo muy claro y decir, oye, quiero esto, pero no, primero tiene que pasar por el proceso del análisis de perfil de inversionista y en base a todo eso, una asesora como Daniela puede armar el portafolio ideal para esa persona en base a una cantidad de preguntas que le va haciendo al inversionista o al cliente. Así que bueno, ahí quedamos claros. Por eso no puede llegar uno a decir, quiero esto. Hay que hacer un análisis más profundo. Ahora, igual yendo más allá de la pregunta que tú me haces, si ya tenemos todo el análisis hecho y en realidad, sí, la persona me dice, mira Daniela, la verdad es que yo de aquí a 3 meses necesito este dinero porque lo voy a invertir en mi negocio. Uh-huh. Vamos a ampliar el local, voy a comprar una panificadora en el caso que tenía una panadería, ¿cierto? Uh-huh. Y necesita comprar una máquina industrial. Entonces ya nos va dando luces cuál es el objetivo, qué es lo que va a hacer con el dinero, ¿cierto? Es el objetivo, en qué plazo lo necesita, dijo 3 meses, ¿cierto? Y entonces yo puedo planificarme. Ahí, por ejemplo, podría ser un depósito a plazo a 3 meses. Ahí está, en ese sentido ahí va. A corto plazo te lo puedo decir, sí, hay herramientas que de cierta manera garantizan un poco tu dinero y te van a dar una rentabilidad fija por ese plazo. Ahora sí, en los mismos 3 meses me puede decir, sí, pero es que en realidad puede ser en 2 meses y medio, o puede ser en 3 semanas, como puede ser en 6 meses. La verdad es que no lo tengo claro, pero me van a pedir el dinero de un día para otro. Bueno, ahí entonces, en lugar del depósito a plazo, que tengo que esperar que finalicen los 90 días... Déjame adivinar, el money market. El money market. Bueno. Invierte en depósitos a plazos como promedio de cartera en 90 días, pero me va a permitir rescatar de un día para otro. O sea, es prácticamente tener una billetera ahí, yo tengo el dinero ahí y digo, mañana lo quiero sacar. Y te dicen, ok, sáquelo mañana. Pero ya viene con unos intereses comprometidos. Ahora, ojo, que siempre tiene que ser en horario bancario. Si yo voy a solicitar un rescate, tiene que ser en la mañana de ese día para que al día siguiente también por la mañana usted lo pueda recibir en su cuenta. Como también, si esto pasa un día viernes, no espere que le llegue el sábado. Exactamente. Saldría el día lunes. Los días hábiles son los días donde funciona la banca para este tipo de efectos. Perfecto, Daniela. Oye, hemos llegado al final de este segundo capítulo de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Capítulo en donde abordamos en profundidad la renta fija. Hablamos sobre los instrumentos que se componen la renta fija. Los bonos gubernamentales, los bonos corporativos, letras y un sinfín de cosas que Daniela aquí con sus conocimientos nos entregó para conocer esto. Hablamos de los depósitos a plazo. Conocimos el Money Market, que es una herramienta financiera para
poder invertir tu dinero que no esté estático y retirarlo lo antes posible, o sea, de un día para otro. Entonces, hay muchas opciones. Hablamos de diversificación, hablamos del escalamiento de los plazos y hablamos de la importancia de la tasa de interés que es fijada a través de la tasa de interés va variando a través de la TPM que es fijada, en este caso en Chile, por el Banco Central. Como pueden ver, hay mucha información. Lo importante es tenerla desde fuentes fidedignas. Eso es muy importante y por eso reitero, siempre asesórese de personas acreditadas por las respectivas instituciones de su país que acreditan a los asesores financieros, como nuestra querida panelista Daniela Recabal. Daniela, muchas gracias por nuevamente acompañarnos y que nos va a estar acompañando en toda esta temporada, pero en este capítulo te lo agradezco y esto ha sido, bueno, por favor, despide. Yo también quiero agradecerte a ti por permitirme acompañarte. Nuevamente les agradezco por estar en este proyecto y también haciendo referencia a lo que hablábamos en este capítulo, de poder bajar toda esta información a mi economía personal, que yo pueda ser consciente de cómo yo puedo tener una buena administración, así como hablábamos de la administración de los países, nosotros también hacer una buena gestión. Así que feliz de poder ayudarles, feliz también de poder responder todas tus preguntas, Mariano. Perfecto. Y eso, muchas gracias también. Todo esto es para el conocimiento de quienes nos están viendo y escuchando. Esto ha sido todo por hoy en el segundo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Finalizamos un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, junto a Mariano Cerda, tu coach financiero. Gracias por acompañarnos en esta aventura que te ayudará a invertir, reforzar tu educación financiera y dar vida a tus proyectos emprendedores. Esperamos que hayas disfrutado de los consejos y conocimientos de nuestra panelista Daniela Recabal y de los invitados que nos van acompañando en este ciclo. Te esperamos en un próximo capítulo con más consejos y experiencias.